La Liga de los Comunes, que lo enlazaré ahora para que lo podáis ver. Es un canal que habla sobre todo de marxismo, habla de, bueno, materialismo histórico, filosófico. Yo os recomiendo, yo he visto algunos vídeos, la verdad que, bueno, me he suscrito evidentemente y me parece un vídeo, un canal genial, estupendo. Y hoy vamos a tratar una cuestión ideológica, que es el marxismo. Así que vamos a ir tocando diferentes temas y vamos a ir viendo más o menos dentro del marxismo comparativa con bueno, marxismo, socialismo, llevando un orden cronológico y bueno, y esperemos que os guste. Jesús, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme al canal. Es una temática que me gusta mucho. No soy ningún experto porque yo no he estudiado historia, simplemente el conocimiento que tengo es sobre lo que he ido leyendo. He sido un poco autodidacta en el tema y nada, muy agradecido y muy bien hallado aquí en este canal. Bueno, arrancamos con la pregunta clave, general, ¿qué es el marxismo? Bueno, pues dependiendo un poco a quien preguntes esto, te podrá decir te podrá dar una definición o te podrá dar otra definición. Yo la definición que más acogería de forma corta y no tan desarrollada en temas filosóficos, porque esto se puede ampliar mucho más, yo diría que de forma abreviada sería la doctrina que desarrollan Marx y Engels, en el cual plantea un modo de producción alternativo al capitalismo. Ya dependiendo después de la obra en la que nos vayamos metiendo con el marxismo, pues nos damos cuenta que, por el contrario de lo que piensa mucha gente, ¿no? A través de la obra como por ejemplo El Capital, que se piensan que es una obra puramente económica, yo lo que llego a entender de Marx es que lo principal, su base fuerte es la filosofía, el materialismo histórico, y que la crítica al capital que hace Marx es una crítica filosófica a la modernidad que plantea el capitalismo, más que una crítica sujeta a la economía, sino es más una crítica filosófica, es lo que yo llego a entender. Y por eso yo entiendo, por ejemplo, que el materialismo histórico de Marx, ahí es donde radica la importancia o su base fuerte dentro del marxismo, en el materialismo histórico. Decía, bueno, ¿no?, que ser antimarxista era como ser anticopernicano, o sea, no, te puede gustar más el planteamiento de Marx o menos, pero su potencialidad en la realidad, negarlo te hace no llegar a entenderla como hay que entenderla. O sea, por mucho que tú quieras negar el materialismo histórico, estás negando como que 2 y 2 son 4, o sea, su potencialidad, su racionalidad. Entonces, puedes estar a favor o en contra del marxismo, pero hay que entender la racionalidad y la potencia que tiene de forma empírica. Entonces, el marxismo empieza realmente con el Manifiesto Comunista en el 1848, pero ¿cuándo se va configurando, por así decir, un movimiento marxista, un respaldo popular marxista? Por ejemplo, se habla de Blanqui, ¿no? O Blanqui, que no, la verdad que francés no lo pronuncio bien, ese revolucionario francés, lo tachaban como de comunista, ¿no? ¿Era ya comunista o no era comunista Blanqui? A ver, yo lo que quiero llegar a entender es que el primer ejemplo histórico de marxismo se da en la Unión Soviética. No significa que antes hubiera habido algún tipo de experiencia que lo hubiera intentado, como la Comuna de París, o alguna serie de circunstancias que se hubieran acercado a ese marxismo. Lo que pasa es que, claro, el marxismo lleva implícito el control de un Estado. Y si tú no controlas el Estado, tú no puedes implantar el modo de producción comunista, que después podríamos entrar a la diferenciación entre el socialismo y el comunismo, por ejemplo, porque son fases dentro de lo que plantea Marx. Y bueno, yo creo que el primer proyecto socialista, pues claramente es la Unión Soviética, que si quieres después podríamos entrar un poco a desarrollar la temática. Es verdad que Marx plantea primero en 1848 Manifiesto Comunista, ¿no? Se crea una liga comunista, que de ahí viene el nombre de nuestra cuenta, la Liga de los Comunes, ¿no? La Liga Comunista, ¿no? Intenta llevar ese manifiesto a todos los trabajadores de las diferentes naciones, sobre todo a Inglaterra, porque Marx
creía que donde se iba a producir esa primera revolución era en Inglaterra, pero falló. En ese caso ahí falló. Y es verdad que tuvo bastante auge al principio, ¿no? Los trabajadores, pues, mucha clase trabajadora, clase obrera de los diferentes puntos de Europa se hizo eco del manifiesto comunista, ¿no? Se intentó implementar, pero yo creo que su punto álgido, pues, claramente lo tiene cuando se desarrolla en un Estado, en una nación tan grande a escala continental como es la Rusia de los zares, la Rusia soviética. Bueno, y haciendo una comparación de marxismo con socialismo, ¿se puede decir que el marxismo es plenamente socialista o cómo tú abordarías esta cuestión? ¿Marxismo, Vale. socialismo? Esa relación entre esas dos ideologías. Vale. El socialismo es una idea anterior al marxismo. El marxismo solo plantea un tipo de socialismo, que es el socialismo científico. Antes de estos socialismos existe el socialismo, por ejemplo, utópico, que fue muy común en Proudhon y otro tipo de personajes ilustres en otro tipo de sociedades políticas. Pero el marxismo plantea un socialismo científico. En el manifiesto comunista, en la última parte del manifiesto comunista, Marx dice que el socialismo no es un término unívoco, sino que es un término análogo. Hay diferentes tipos de socialismo, incluso enfrentados a muerte unos a otros. Y él señala que hay un socialismo utópico, un socialismo reaccionario, un socialismo pequeño burgués y un socialismo científico, que es el que defiende el marxismo. Por lo tanto, socialismo no es un término que haya acuñado Marx, sino que es un término antaño a Marx y hay diferentes concepciones de socialismo. Por lo tanto, el marxismo es simplemente un encuadre, un encauzamiento de uno de los socialismos, que es el socialismo científico. No sé si contesta tu pregunta. Sí, claro, es el socialismo ya como para los marxistas, socialismo más estructurado, y tachaban a las otras corrientes como de corrientes que realmente no tenían una organización plena, y de ahí ese nombre, ¿no?, un poco peyorativo de socialismo utópico, ¿no?, que se mete todas las ideas de Saint-Simon, Fourier, Proudhon y, bueno, y diferentes autores que, bueno, están por ahí. Es curioso, bueno, claro, así como saliendo un poquito del tema, viendo el otro día un vídeo creo que era de la ideología del fascismo, estuve escuchando algo de las ideas de Sorel y ya la verdad que me sonaba, yo sabía que utilizaba lo que era el tema de la violencia, pero no sabía que Sorel o Sorel era como socialista, marxista, pero prudoniano, una mezcla un poco rara, y terminó eso, pues esas ideas, pues queriéndola meter en el proletariado, pero con una vertiente de acción, de lucha, que enlazaba con el anarquismo de su versión más violenta, ¿no? Y es curioso cuando empieza uno a investigar cosas más de unos autores menos conocidos, ¿no? Porque, bueno, aunque sea profesor de historia, pero todos los autores no los conozco, ¿no? Y es curioso. Y entonces, la verdad que con este directo, pues aparte de aquí de los oyentes, del público, pues yo también voy a aprender cosas, ¿no? Porque hay aspectos que muchas veces pues se quedan por ahí. Bueno, si nos ponemos en la primera experiencia realmente marxista, es la Unión Soviética. ¿Puede hacer un pequeño resumen de cómo se implanta el marxismo en la Unión Soviética? Vale, pues mira, antes de nada de entrar de lleno con la Unión Soviética, ¿no?, que fue la experiencia por excelencia por la que se le conoce al marxismo, ¿no? Me gustaría decir que el modo de producción socialista, ¿no?, dentro del marxismo, no es un modo de producción anticapitalista, no es anterior, no quiere volver a un modo de producción anterior al capitalismo, sino que es postcapitalista. O sea, basándonos en el capitalismo realmente existente, se tienen que dar las condiciones para llegar a ese socialismo, porque a día de hoy nos encontramos muchos grupúsculos, ¿no?, que se autodefinen como anticapitalistas, y verdaderamente anticapitalismo puede ser feudalismo, puede ser esclavismo, puede ser otro modo de producción, el mercantilismo, pero los socialistas marxistas lo que intentan es llegar a un modo de producción postcapitalista, y para llegar al postcapitalismo te tienes que fundar en el propio capitalismo. Y me gustaría leer unas citas de Marx
antes de entrar de lleno en la Unión Soviética, cómo fue el primero que elogió al modo de producción capitalista en el Manifiesto Comunista. Dice Marx textualmente: la burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario. Ha realizado maravillas mayores que las pirámides de Egipto, los acueductos romanos y las catedrales góticas. Ha llevado a cabo expediciones que eclipsan todas las emigraciones de pueblos y todas las cruzadas. Y dice un poco más abajo en el mismo párrafo: en el transcurso de su dominación de apenas 100 años, la burguesía ha creado fuerzas productivas más abundantes y más colosales que todas las generaciones pasadas en conjunto. La sumisión de las fuerzas naturales, la maquinaria, la aplicación de la química a la industria y a la agricultura, la navegación a vapor, los ferrocarriles, el telégrafo eléctrico, la roturación de continentes enteros, la canalización de ríos, pueblos enteros surgidos de la tierra. ¿Quién de las épocas pasadas habría sospechado que semejantes fuerzas productivas dormitasen en el seno del trabajo social? O sea, es el propio Marx el que reconoce los logros del capitalismo. No con esto después basa toda su crítica, pero reconociendo la universalidad del capitalismo y los logros en las fuerzas productivas que ha desarrollado. Y esto es muy importante porque, claro, nos encontramos en un día con un relativismo en el plano del socialismo muy grande. Te encuentras asociaciones anticapitalistas que verdaderamente no tienen un proyecto socialista basado en el marxismo, sino que tienen unas ideas muy vagas y prácticamente su modo de producción está más cerca de ser anterior al capitalismo que intentar ser posterior al capitalismo. Entonces, bueno, para manejar un poco las ideas y dejar fijado de dónde quieren hacer el socialismo, que necesita de forma incipiente nacer del capitalismo realmente existente. Y por eso podemos entender cómo Lenin, que lo voy a enlazar con la Unión Soviética, lo primero que propone cuando toma el Estado en Rusia, cuando toma el Palacio de Invierno, no es la NEP, la nueva política económica, que lo que intenta es hacer un capitalismo de Estado. Necesita ese capitalismo incipiente para que las fuerzas productivas sigan creciendo. También esto lo estamos viendo con China. China también a día de hoy tiene un socialismo de mercado, si se quiere, un capitalismo de Estado. Necesita que esas fuerzas productivas sigan cultivándose. Y bueno, entramos de lleno en la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética, yo creo que el golpe de Estado, que es un golpe de Estado, no quita que fuera un golpe de Estado, lo que dan los bolcheviques, que tenemos que entender que hay un primer golpe de Estado, que después tienen el control los mencheviques y hay otro segundo golpe de Estado por parte de los bolcheviques, que todo esto viene derivado de la Primera Guerra Mundial, porque la clase obrera y los soldados dentro de la Rusia zarista estaban siendo mandados al frente, ¿no? Había muchas muertes, hambruna, había desigualdades tremendas en la Rusia zarista, y claro, y ahí es donde se pone el relato de Lenin, que es paz, pan y trabajo, ¿no? Pan y tierra, si no me equivoco. Ahí dudo, pero creo que era más o menos ese el eslogan. Claro, hay una revolución, también tenemos que entender que en la propia revolución entran ejércitos extranjeros, se vive una guerra muy desastrosa y que, claro, todo esto culmina, pues, como he dicho antes, teniendo el poder los mencheviques durante, me parece que es un pequeño tramo de tiempo de 8 meses, si no me equivoco, 8 o 9 meses, y se vuelve a imponer un segundo golpe de Estado. Este golpe de Estado lo que hace es el control total por parte de los bolcheviques a la cabeza con Vladimir Lenin. Se me olvida algo que lo tenía en mente y se me ha pasado. Este golpe de Estado, el golpe de Estado en la toma del Palacio de Invierno, es uno de los golpes de Estado con menos muertes a lo largo de la historia. Por el contrario de lo que la gente se piensa, un golpe de Estado no fue para tanto, no fue tanto como se suele pintar, y no tuvo prácticamente ningún tipo de muerto más allá de los soldados que estaban afuera en el Palacio de Invierno y que resguardaban a lo que era toda la contienda de los Romanov. Y bueno, si quieres, no sé, si podemos hablar, si quieres, de la Constitución de 1924, me parece que hubo una Constitución incipiente y después una segunda Constitución de 1936, ya bajo Stalin. No sé qué quieres que hablemos, si quieres que hablemos de cómo se da el paso entre Stalin y Trotsky, la problemática, no sé cómo me quieres que me encargue. Bueno, Jesús, ¿tú qué piensas de esa teoría que dice que el gobierno alemán financió a los bolcheviques y fue quien pagó que llegase desde Finlandia a Lenin hasta Rusia otra vez de nuevo,
como que estuvo detrás de Alemania para financiar una revolución una revolución para dinamitar un poco a Rusia y hacer como que, claro, perder a ese rival en la Primera Guerra Mundial, ese rival en el frente oriental y ya que la guerra solo se en el frente occidental. Eso al final va cobrando referencia buena o eso es algo, es una, por así decir, una teoría conspirativa. A ver, yo no tengo datos fehacientes para aprobarlo o desaprobarlo. Lo que sí creo que la dialéctica de Estado juega ahí una gran importancia. Y claro, yo creo que Alemania pudo financiarlo porque veía una oportunidad de debilitar a la Rusia zarista. Entonces, mientras que había un conflicto interno, pues claro, se iba debilitando la Rusia zarista y ahí otros estados podían hacerse más fuertes. Posiblemente sucediera, es más, las tesis de Abril me parece que Lenin las escribe en Suiza, ¿no? O en Alemania también me parece. Entonces yo creo posiblemente que sí, que, ¿por qué no? Podría haber sido subvencionado, ¿no? O le hubieran dado una serie de partícipes económicos, ¿no? De parte económica para que se desarrollara esa lucha de clase, porque el divide e impera sigue siendo una pretensión fuerte y yo creo que lo tenían claro. Bueno, pues subvencionamos a Lenin, que vaya allí, empiece la guerra civil si se puede dar. Claro, eso no lo sabían los alemanes en el momento que lo... Pero bueno, yo creo que sí, que podía estar dentro... La conspiración al final yo creo que también forma parte un poco de la política. Bueno, tenemos como los bolcheviques se instauran en el poder finalmente, que esa revolución de octubre, que en Rusia, por el calendario de allí, era en noviembre, pero bueno, ya tenemos a los rusos ahí. Hubo unas elecciones, esas elecciones, los bolcheviques sacaron, creo que fue un cuarto de los votos, o un cuarto de los representantes, y bueno, al final cerraron allí la Duma y ya sí que implantaron realmente una dictadura, porque había una Cámara de Representantes que finalmente no tuvo efecto. Y se da una guerra civil entre diferentes bandos. Comentamos un poquito de la guerra civil rusa, que para mí es algo apasionante, o comentamos algo así un poquito por encima para ver cómo los comunistas rusos intentan llevar a cabo su ideología, pero claro, llevar una ideología en medio de una guerra es complejo, ¿no? Pues yo creo que sí, pero es como he dicho antes un poco, las penurias que estaba pasando el pueblo llano, ¿no? En comparación con las altas clases, ¿no? Y con los Romanov, ¿no? Con todo lo que estaba llevando la alta burguesía. Pues yo creo que esta contradicción, porque al final no deja de ser una contradicción, que es lo que hablaba Marx, entre las clases bajas y la alta nobleza, porque no podemos hablar de una burguesía incipiente. Ni siquiera yo creo que en la Rusia existiera una burguesía, porque no se había dado una revolución burguesa como se había dado en Francia o se había podido dar la revolución en 1812 de corte liberal aquí en España, sino que en Rusia no se había dado esa revolución de la burguesía. Y yo creo que era tan grande la contradicción entre las clases sociales que había en Rusia, que simplemente a Lenin le sirvió solo con agitar un poco el avispero y decir paz, pan, tierra y trabajo, me parece que era. Entonces, con ese lema, yo creo que consiguió llevarse no solo a la clase más humilde, sino que a unas clases incipientes medias que también estaban siendo empobrecidas o pauperizadas en la Rusia zarista. Yo creo que le bastó con eso, aparte de un conflicto, de una Primera Guerra Mundial muy sangrienta, y que claro, todo se le puso, yo creo que todo se le puso, se alienaron los astros, como se dice, ¿no? Y todo le vino como anillo al dedo. Después también hay que reconocer que Lenin tenía un carisma. Lenin supo organizar la rabia de ese pueblo. Y sobre todo, yo creo que bajo unas ideas que daban esperanza al pueblo ruso. Más, no tanto como una ideología, porque hay que entender que el pueblo ruso no estaba formado en lo que era marxismo, era un pueblo prácticamente que venía de la agricultura en el 80% del pueblo ruso, sino que era un pueblo que no conocía el marxismo, pero que las esperanzas por una vida mejor yo creo que le empujaron a seguir la doctrina del marxismo y sobre todo las palabras de Lenin. La palabra de Lenin. Y a día de hoy yo creo que Lenin, con sus errores teóricos, que yo soy el primero que dice que Lenin tuvo errores teóricos, pero tú vas a cualquier país soviético, ya puede ser Bulgaria, Estonia o Rumanía o Ucrania, y te encuentras siempre estatuas de Lenin. Yo creo que Lenin fue un gran referente, más que nada porque supo canalizar toda esa rabia del pueblo ruso. Bueno, ya con
la URSS ya institucionalizada, se crea una constitución y esa constitución pretende crear un marco legal para un nuevo Estado. ¿Puedes comentar un poquito esa constitución cómo era? Que yo la verdad que sé varias líneas argumentales, pero tampoco mucho más. A ver, yo, para ir un poco quitando mitos, yo creo que Lenin tuvo muy poca repercusión como tal en la Unión Soviética, fue su creador, pero nada más. Quien verdaderamente desarrolla la Unión Soviética es Joseph Stalin, que es curioso que fuera un georgiano, ¿no? Es curioso, sobre todo porque encima es un georgiano que viene de un seminario, que había estudiado en un seminario de joven y que tenía una destreza férrea, era un hombre de ideales fuertes, sobre todo con un carácter también fuerte. Yo a todo el mundo que está en el directo les recomiendo este libro de Anselmo Santos. Es un libro, Anselmo Santos era un conservador, no era un conocido comunista en España, y escribió este libro y cuando yo lo leí ya hace 4 o 5 años el libro me sorprendió porque Stalin era una persona muy inteligente, un hombre de Estado, yo creo que es de los hombres de Estado más importantes, puedo decir a lo mejor del siglo pasado, pero incluso no me alejo mucho entre las 10 personas de Estado más importantes de la historia. Este libro te lleva a acercarte un poco a ver cómo era Stalin fuera de toda la propaganda, porque hay mucha propaganda, y bueno, solo hay que ver cómo repercutió todo. Fue el ganador de la Segunda Guerra Mundial. Hablando un poco de la Constitución, me voy a centrar un poco más en la del 36, porque claro, esta Constitución se redacta ya en un periodo de entreguerra prácticamente, viendo ya la Alemania nazi en auge y Stalin ya pensando o repensando cómo iba a afrontar este hecho histórico. Para dar una puntualidad, porque la gente no entiende muchas veces lo que fue la Unión Soviética, uno de los artículos, aparte de que era una república socialista en la que estaba encaminado al bienestar de los trabajadores, uno de los primeros artículos. Uno de los artículos que más llama la atención era: quien no trabaja, no come. Esto es algo que a día de hoy la izquierda no lo concibe bien, porque la izquierda a día de hoy vive prácticamente de subvenciones, piensa que tiene que recibir paguitas del Estado, y en la Unión Soviética quien no trabajaba no comía. Para aquellos que dicen, no, es que el Estado a mí me tiene que dar hoy tanto por ciento, no. En la Unión Soviética, en un Estado socialista, no se mendigaba. No te daban una serie de limosna para que tú vivieras con los... No. Si no trabajas, no comes. Además, estaba todo muy bien organizado porque todos los centros de trabajo se desarrollaban o te daban una casa cerca del centro tuyo de trabajo. Si no trabajabas, no tenías derecho casi a vivienda. O sea, el trabajo era fundamental. Yo tengo familia política búlgara y allí se cuenta una anécdota muy cercana. Allí estuvo primero Georgi Dimitrov y después estuvo Tudorjikov. Se cuenta una anécdota de Stalin, ¿no? Que dice que en el Politburó, ¿no? Llegaban los dirigentes al Politburó de allí y le decían, Josip, ¿cómo un minero va a cobrar más que yo, no? Le decía la gente, los políticos allí del Politburó, la gente cercana a Stalin. Le decía a Stalin, ¿tú quieres ganar más dinero? Y le decía, sí, le decía, pues allí tienes la mina. En plan, lo que le decía Stalin era que la clase trabajadora, un minero, tenía que estar bien recompensado, porque era un tipo que se jugaba la vida. O sea, él era consciente de que la minería era un trabajo duro y otro tipo de trabajo en la Unión Soviética eran trabajos muy duros. Por lo tanto, estaba muy bien remunerado y estaba muy bien, como te digo, tenían un prestigio social fuerte. Y los políticos cercanos a él del Politburó, con esa ansia de poder, querían tener más de lo que ganaba un trabajador en la minería. Y siempre se le estaban quejando a Stalin, y Stalin se lo decía claro: ¿ustedes queréis tener más capacidad económica? Iros a la mina. Si vais a la mina, vais a tener más. ¿A que no queréis ir a la mina? Pues entonces os quedáis aquí y mantenéis. Pues es una anécdota muy famosa que se cuenta en Bulgaria siempre. Hablando un poco ya, si quieres, fuera de lo que es la Constitución del 36, yo creo que se aborda desde lo que he dicho antes, un periodo prácticamente de entreguerras, de un conflicto que se avecina. En ese año, por ejemplo, se cambian muchas cosas, entre ellos se cambia el fiscal general del Estado, pasa a ser Wyszynski, no, me parece que era Wyszynski y pasa a ser otro fiscal general del Estado. Se acometen las purgas, lo que se llama coloquialmente las purgas, ¿no? Que aquí lo tengo ya apuntado, ¿no? Porque es un tema siempre de controversia bastante grande. A ver, un momento que lo... Hay diferentes autores, desde Solzhenitsyn, ¿no? Entre ellos Hertz, Konske,
¿no? Son gente, bueno, historiadores, ¿no? Que han estudiado la historia de la Unión Soviética, pero todo lleno de fábulas y de propaganda, sobre todo de la CIA también, entre ellos, y hablan de 100 millones de muertos del comunismo, 30 millones de muertos en la Unión Soviética. Yo, a todo el mundo que vaya a ver el directo o esté viendo el directo, lo vaya a ver posterior, os recomiendo, están en Google abiertamente, Mário Sousa, que es un historiador brasileño, que se llama Mentiras sobre la historia de la Unión Soviética. Pone de Hitler a Hearst, Conques y Solzhenitsyn. Aquí viene una tabla muy buena que muestra año a año cuánta gente había en los gulags, cuántos eran contrarrevolucionarios, cuántos estaban dentro de los gulags por crímenes, independientemente de la ideología, porque a los gulags no solamente iba gente contrarrevolucionaria del momento, sino iban también gente que había cometido crímenes atroces. No era una cárcel solamente para una vertiente política, sino que, bueno, pues por un lado nos encontramos la gente que tiene una leyenda, porque esto lo voy a decir claro, la leyenda negra anticomunista, por ejemplo, contrariamente a lo que pasa con la leyenda negra antiespañola, que todos los historiadores, o una gran mayoría de historiadores en el ámbito académico, han sido capaces de dilucidar todo, ¿no? O de ver más allá de la leyenda negra y han acabado con la leyenda negra. La leyenda negra anticomunista, pocos académicos han sido capaces de acabar con ella o de enseñar un poco la verdad de lo que hay. Yo creo que esa es la gran diferencia entre la leyenda negra antiespañola y la leyenda negra anticomunista. Que la leyenda negra anticomunista todavía no hay académicos que hayan sido capaces de desmontarla un poco, por decirlo. Pero bueno, hablando de las cifras, te hablan de 30 millones, los más cercanos a la propaganda, ¿no? 30 millones de muertos del comunismo. Claro, pero aquí te meten los 23 o 24 millones de muertos que lucharon contra el nazismo. Entonces los meten todos ahí en una corriente, venga, 30 millones, pero claro, incluimos los muertos por el nazismo. Esto no se puede dar en ningún caso. Y después tenemos a Mário Sousa, que claro, es más cercano al marxismo y te da datos mucho más inferiores. Yo voy a coger ni uno ni otro, voy a coger a un historiador que es bastante conocido, que es totalmente ambiguo en el tema, es un buen historiador, pero es ambiguo, o sea, no es ni comunista ni anticomunista. Un momento, que os lo digo ahora mismo porque lo tengo aquí apuntado la cifra de él. Un momento, perdón. A ver. Ay. Vale. Así, si quiere mi ordenador, porque me parece a mí que no nos quiere, que lo tenía aquí apuntado un momento. Ahí. Vale. Aquí. Vale. Se llama Stephen Westcroft, que es un historiador británico, pero tuvo parte de sus estudios en Australia, o sea que no es nada comunista, es anglófilo, o sea, es anglo ese hombre, y tiene una obra muy destacada que se llama, en inglés, la tiene en inglés, pero ha habido varias traducciones, dependiendo de la editorial podéis encontrar, bueno, prácticamente parecidas. Se llama en español Víctimas del estalinismo y la policía de la Unión Soviética, la policía secreta de la Unión Soviética. Comparable y relativizado en los archivos de datos. Este hombre, cuando cae la Unión Soviética, lo que hace es, se abren las fuentes de información de la Unión Soviética, los archivos clasificados, y se va a la Unión Soviética y empieza a investigarlo. ¿Y qué es lo que se encuentra? Bueno, pues lo principalmente que se encuentra es que se lleva una sorpresa porque él, que venía de un ámbito en el cual se había tergiversado todos los números dentro del comunismo, se da cuenta que los datos no son como les han contado. Y él estima en torno a los datos oficiales de la Unión Soviética, que fueron fusilados en la Unión Soviética en los años del 36 al 39, que por cierto viene también en relación a la Guerra Civil Española, porque Stalin estaba viendo lo que estaba pasando en la Guerra Civil Española y él asume que tiene que hacer una purga porque hay objetos o personas antirrevolucionarias o contrarias al Estado en la Unión Soviética y decide hacer esa purga, pero no son purgas como te la venden desde otra vertiente. Él estima que aproximadamente por la represión 1,5 millones de fusilados, entre 800.000 y 1,5 millones. Eso es lo que él estipula
en base a los datos oficiales de la Unión Soviética que se desclasifican en el 91. Y aparte, él estipula que por la represión, gente que ha muerto también en los gulags, por el frío y tal, se puede llegar a estipular que en la época de Stalin no hay más de 3 millones de muertos. Eso lo dice una persona que no es simpatizante del comunismo, simplemente se fue a las fuentes originales, que es lo que debería hacer cualquier historiador, irse a la Unión Soviética con la desclasificación de los archivos y mirar. Y eso fue lo que hizo este hombre. Claro, él, incluso con esto, él, en su reflexión final de este libro, dice: siguen siendo cifras atroces, ¿no? 3 millones de muertos, 1,5 millones de fusilados, a lo máximo. Siguen siendo cifras muy altas, pero nada que ver con la propaganda que se ha vertido. Lo que están haciendo es meter 24 millones de muertos, más 3 millones de muertos, 24 millones por la guerra contra el nazismo, más 3 millones por lo que se llama el terror de Stalin, que no fue tanto. Y bueno, pues claro, las cifras dan prácticamente 30 millones, pero esos 30 millones pues son agua. Eso no se asemeja mucho a la realidad. Bueno, decía Stalin que una muerte es una catástrofe, 1 millón de muertes estadísticas. Y eso es prácticamente así. Dice, no, 3 millones de muertos. Bueno, pues 3 millones de muertos sigue siendo mucho. 1,5 millones de fusilados sigue siendo mucho. No hay ningún régimen en la historia que no haya reprimido, haya matado o haya hecho lo que haya tenido que hacer para la supervivencia del propio Estado. Es que si Stalin a lo mejor no llega a fusilar a ese 1,5 millones de personas, los agentes contrarrevolucionarios dentro de la propia Unión Soviética hubieran acabado con el régimen desde dentro. Entonces, Stalin lo ve como una necesidad impetuosa, o sea, una necesidad de supervivencia propia de la Unión Soviética. Si no hubiera hecho eso, pues hubiera sido prácticamente imposible que se podría haber enfrentado al nazismo como se enfrentó. Jesús, esta reacción que tiene Stalin y ese aparato represivo está en relación con el abandono de la NEP, porque la NEP evidentemente crea unas condiciones en las que aparece otra vez la propiedad privada, propiamente dicha, pero una propiedad privada como de medianos propietarios, ¿no? Los kulaks. Y ¿puedes comentar un poco primero qué es la NEP y ya vinculamos un poco los dos aspectos? Vale, la NEP es la nueva política económica, lo que desarrolló Lenin como la nueva política económica, que simplemente era, como he dicho antes, un capitalismo de Estado, o sea, una mayor una mayor prolongación de las fuerzas productivas. Con Stalin esto se acaba, más que nada porque empieza todo en una economía de guerra. Cuando se entra en una economía de guerra, principalmente todo se nacionaliza. Entonces los kulaks, que en un principio eran pequeños propietarios, ¿no? Lo que llamaríamos aquí unas pymes actualmente, ¿no? Pequeñas y medianas empresas, pues eran como autónomos, ¿no? Del campo, todo esto se va desarrollando en una nacionalización completa por una economía de guerra. Hay que entender que Stalin no hace esto a lo mejor basándose en la propia idea que él quería desarrollar, sino todo cambiante en base a las circunstancias que se venían dando. O sea, el avance del nacionalsocialismo alemán, una economía de guerra, tener que mover la industria desde el lado occidental al lado oriental, detrás de los murales, tenía que mover toda la industria. Por eso también se firma el pacto Molotov-Ribbentrop, para ganar tiempo, para que Stalin pudiera mover toda la industria desde Occidente hasta Oriente. Todo, o sea, Stalin necesita nacionalizar todo, porque al nacionalizar todo, al dar menos capacidad a que hubiera pequeños propietarios, podía controlar mejor la economía a nivel escala nacional. Y esto no es porque a lo mejor Stalin quisiera hacerlo por convicción propia, sino por las circunstancias del momento. Necesitaba hacer eso. Y bueno, no sé si quieres que entremos de lleno al conflicto, a lo que fue la Alemania contra la Unión Soviética. Venga, vamos para adelante. Hay ese conflicto que al final también pues, influye en la URSS porque paraliza los planes de desarrollo. Ese desarrollismo que se dio en la Unión Soviética, pues el tercer plan quinquenal creo que fue el que se truncó, ¿no? Fueron los planes quinquenales, sí. Aunque yo creo que
ya esos planes quinquenales ya estaban un poco medio orientados a lo que se venía. Stalin era una persona que sabía muy bien, tiene, me parece, un texto que es La táctica de los comunistas rusos, me parece, que ya habla un poco de cómo se va desarrollando todo y cómo va a quedar el mundo después de ese conflicto con la Alemania nazi. Yo creo que ya los planes quinquenales iban un poco en esa vertiente, en la nacionalización de todos los sectores, incluso quitándole a los kulaks parte o nacionalizando lo que eran los campos de cultivo de los kulaks. Y bueno, yo creo que Stalin es un estratega militar, no solo él, tuvo cercanamente a mucha gente muy formada en el tema, entre ellos Zhukov, creo que es una de las personas más interesantes de leer, porque la Wehrmacht alemana hay que recordar que llega hasta Stalingrado. El 90% de Stalingrado había caído. Lo que no se esperaba la Alemania nazi, que ya iba con mucho, ya tenía muchos problemas de logística, también el invierno ruso es duro. Lo que no se espera es que le hagan una bolsa. O sea, el despliegue de la Unión Soviética cortando los suministros, eso pues fue un golpe muy duro para la Wehrmacht alemana y a partir de ahí, pues bueno, todo fue retrocediendo hasta que llegan a Berlín. Aquí, claramente, yo me salto muchos temas porque yo no soy historiador, no sé hasta qué punto. Esto, por ejemplo, lo desarrolla muy bien. Tengo un directo con Emmanuel, que es historiador en mi canal y te cuenta muchísimos detalles, muchísimos detalles. Él sabe perfectamente cómo se gestó todo, incluso cuáles fueron los puntos principales, más allá de la batalla del Kursk, ¿no? Que fue la batalla de tanques más grande de la historia. Cuenta muchos detalles. Recomiendo a todos que vayan al canal mío. Si quieren tener información sobre este conflicto detalladamente, tienen que ir ahí y escucharlo a él. Porque yo puedo dar pinceladas, pero no soy un gran conocedor de cómo se gestó todo. Simplemente sé que Stalingrado estuvo a punto de caer, pero que ya había una estrategia militar y que a partir de la recuperación de Stalingrado y poco a poco, de forma progresiva, se llegó hasta Berlín. Eso es lo único que puedo decir a grosso modo. Bueno, termina la Segunda Guerra Mundial, al final, esa guerra conocida en Rusia como la Guerra de la Madre Patria. Ahí Stalin reivindicó una visión nacionalista para acabar con el invasor alemán y rescató figuras del zarismo. De esa forma intentó aunar a todos los rusos, todos los rusos de los países vecinos, y también utilizó eso, además del antifascismo. Entonces reunió nacionalismo ruso o nacionalismo soviético, se puede decir también, con antifascismo para darle al pueblo como esa moral que muchas veces se pierde. Eso a la vez de, claro, un aumento de la fabricación de armas, también el uso de comisarios políticos para evitar que en un avance los que iban en vanguardia retrocediesen y la ofensiva se paralizase, pero son ya más temas militares. Tenemos a Stalin, año 45, Segunda Guerra Mundial, ha terminado, y tenemos por el otro lado a sus antiguos amigos que eran los americanos. ¿Cómo queda ahí la cosa? ¿Cómo...? A ver, hacer un apunte de lo que he dicho antes para complementar, yo creo que Stalin apela al nacionalismo ruso, no apela al modo de producción socialista, no a la ideología. Cuando Stalin ve que están atacando a la Unión Soviética, él tiene un discurso muy reconocido, me parece que anda por ahí por YouTube y anda por otros sitios, apelando al pueblo ruso a defender la patria, no a defender el modo de producción comunista ni socialista. Yo creo que si tuvo éxito esa campaña de Stalin fue por eso, porque movió el sentimiento patrio de la gente y dejó a un lado un poco lo que era la ideología, sino que basó más en la idea de nacional, de si queremos decirlo de la Unión Soviética o incluso de Rusia, podríamos decir. ¿Qué es lo que pasa cuando, bueno, pues el mundo, como bien es sabido, se divide en una guerra fría, ¿no? Prácticamente unos son seguidores de la Unión Soviética, del modo de producción socialista o comunista, y el otro es más en torno al capitalismo de Estados Unidos, ¿no?
Bueno, es que aquí ya yo creo que poco más hay que decir porque a partir de la muerte de Stalin ya todo se va degradando en la Unión Soviética hasta que se desintegra en el 91. Yo creo que la propia gente cercana a Stalin, hubo pocos, la mayoría de ellos lo traicionaron, fue Beria y poca gente más los que en el lecho de su muerte todavía estuvieron defendiendo el legado de Stalin. Después se intentó borrar todo de él, todo su legado, aunque ahora mismo se está recuperando por muchos sitios. Y yo creo que, a mi modo de ver, yo ya no puedo darte más información sobre la Unión Soviética de forma rigurosa. Lo que sí te puedo hablar es del PC en España, te puedo hablar mucho, te puedo hablar bastante, te puedo hablar un poco de cómo se gesta la transición, que es el PC a día de hoy, te puedo hablar un poco más, si quieres, largo y tendido de la filosofía del marxismo. Yo estoy mucho más puesto en filosofía, en temas materialismo histórico, que en historia. Yo en historia, la verdad que tengo el conocimiento no justo, tengo el conocimiento necesario para comprender y saber, pero hay gente mucho más formada. Claramente los que han estudiado historia pues son gente especializada en el tema y yo pues puedo dar ciertos apuntes, pero nada más. Bueno, pues vamos a las ideas del Partido Comunista Español cuando se crea. Porque se crea el Partido Comunista Español en el 1920, creo que era, ¿no? 20 o 21, solo que tuvo ahí también un momento que se escindieron, ¿no? Y crearon como dos corrientes, pero bueno, ¿nos puedo comentar más o menos ese partido, cómo nace, en qué se basaban, qué más o menos su ideario? Vale, mira, al contrario de lo que piensa la gente, el PC en los años 30 no era nada. Era un grupúsculo casi invisible. Esto me baso en fuentes como Jack Thomas, que es la Guerra Civil Española, en 1961 escribe esto, Paul Preston, el Holocausto Español, en 2011, Julián Casanova, con un libro muy conocido que se llama Anarquistas y comunistas en la Guerra Civil Española, incluso Stanley Payne, que escribe la España del siglo XX, ¿no? Y después, aparte de archivos del Partido Comunista que están disponibles en el centro de documentos de la Fundación Pablo Iglesias Pose, que no es Pablo Iglesias el actual, Pablo Iglesias Pose, el del Partido Socialista. Bueno, pues mira, a principios de los años 30 el Partido Comunista tenía entre 10.000 y 15.000 militantes, o sea, muy poco, eran muy escasos, o sea, no tuvo prácticamente capacidades. Durante la Guerra Civil, del año 36 al 39, la afiliación creció, pero no tanto. Pasaron de ser de 30.000 a 50.000 militantes activos. Estamos hablando que esto es una cantidad irrisoria en un conflicto militar, de 30.000 a 50.000. Lo que pasa es que se ganaron mucho el respeto porque era gente muy abnegada, ¿no? Con muchas ganas de luchar por lo suyo, ¿no? Que no tenía problemas. Podemos poner el ejemplo de Miguel Hernández, ¿no? Que murió después de tuberculosis en la cárcel de Alicante. Pero claro, esto lo he hablado yo en otros temas, que si quieres después podemos entrar, la polarización, que no fue tanto, que había gente muy cercana de Falange y del Partido Comunista que se llamaban bien, etcétera. Pero bueno. Sí, he visto el vídeo que me ha saltado, que eso, que hablas de la buena relación entre los Antonio y Miguel Hernández, que tenía más o menos buen trato, no eran amigos, pero en el 35 lo invitaron a escribir una revista falangista a Miguel Hernández, bueno, y ya comenta eso. Sí. Vale, para seguir un poco el hilo, el Partido Comunista en España no tiene un marxismo netamente español, sino que sigue un poco la doctrina de la Comintern de la Unión Soviética. En España no hemos tenido un marxismo netamente español nunca. A día de hoy se está viendo un poco las raíces. Yo creo que contamos a día de hoy con uno de los mejores marxistas de habla hispana que hemos tenido nunca, que es Santiago Armesilla, y uno de sus libros que es El marxismo y la cuestión nacional española, entre otros. Yo creo que el Partido Comunista, para empezar, eran poca gente y venían de formaciones académicas muy pobres. Simplemente se basaban en seguir la doctrina que le imponían desde la Comintern. ¿Qué pasa? Que esto fue un fracaso, por un lado, porque claro, esto lo dice un comunista italiano que se llama Domenico Losurdo, que dice, el marxismo solo ha triunfado en aquellos países en los que se ha adaptado totalmente a su idiosincrasia. O sea, lo que podemos decir plenamente es que para que el marxismo hubiera triunfado en España tendría que haberse adaptado a la cultura y tradiciones de España. ¿Qué pasa? Que aquí en España el PC seguía tradiciones o seguía lo que le imponía el Comintern. No seguía una doctrina puramente española. Y aquí tuvo un gran problema el PC. Y esto se fue reflejando incluso después en la transición con el PC de Carrillo,
que al final se mete dentro del eurocomunismo y va abandonando todos los preceptos del marxismo prácticamente. Podemos decir que aquí el PC en los años 30 fue una delegación del PCUS, del Partido del Comunista de la Unión Soviética. Esto, claro, es una problemática que se va desarrollando mucho en el tiempo y que a día de hoy ha llegado a las formas en las que está el PC hoy. El PC hoy se ha desintegrado prácticamente en Sumar y en Podemos porque no ha tenido teóricos fuertes ni ha desarrollado una doctrina fuerte meramente española. Y por eso yo digo que ahora es cuando están haciendo el comunismo en España, con teóricos que se están basando meramente en un marxismo a la española, que eso es lo importante, crear un marxismo a la española. Los chinos crearon un marxismo a las chinas. En Corea del Norte un marxismo con la idiosincrasia de los coreanos. Entonces, para que arraigue las ideas del marxismo, tiene que adaptarse a la idiosincrasia puramente de la nación. Y yo creo, claro, que esto ha sido una problemática bastante grande que ha tenido el PCE. Claro, desde su aparición. No les quiero echar las culpas al PCE, hay que entender un poco las circunstancias. Eran gente, en su mayoría, como José Díaz, que fue secretario del PCE, gente muy humilde, que venía de familias muy humildes, que tenía que trabajar muchas horas, que no podía dedicarle, la información era muy escasa en ese tiempo. Y sobre todo por otra cosa que dice Santiago Armesilla, que yo recomiendo a todo el mundo leerlo, más allá de que puedas estar en contradicción con algunas cosas que él diga o no estar en contra, es la riqueza que te va a dar en muchos términos. Igual que Gustavo Bueno. Lo que pasa es que yo, como primer libro, aconsejaría a Santiago Mesilla El marxismo y la cuestión nacional. Él lo que viene a referir es que el marxismo en España entra por el austromarxismo. Y el austromarxismo no es un marxismo netamente que beba de Marx, que sea una fuente directa de Marx al PC en España, sino que entra por otro tipo de ideología, que se basa principalmente, porque el austromarxismo no es marxismo netamente, sino es una especie ¿cómo te digo?, de tergiversación, si se quiere decir así, del marxismo, que es que apoya el derecho de autodeterminación de naciones, que esto es un problema que ha arrastrado el PCE a lo largo de toda su historia. El PCE ha defendido la autodeterminación de Cataluña, por ejemplo, y del País Vasco, que quiere entrar de una forma democrática y plurinacional. Esto defiende el austromarxismo, no el marxismo, el austromarxismo. Y todas estas ideas fueron las que calaron en el PC de los años 30. Por eso, cuando se dice el PC, es que el PC defendía esto, es que el PC no vivió directamente de Marx. El PC vivió de Otto Bauer y del austromarxismo, porque Otto Bauer fue el impulsor de este austromarxismo. Entonces, claro, a día de hoy, si queremos crear una expectativa a futuro de un marxismo, tenemos que destruir todo lo que había en el pasado. Y esto le duele mucho a la gente decirlo, sobre todo a la gente que tradicionalmente es de izquierda. Hombre, ¿cómo vas a decir eso? Fue gente que luchó contra el franquismo, fue gente... Yo lo entiendo, pero yo creo que es más digno reconocer que hemos estado equivocados y que si no ha triunfado el lema del PCE, 100 años, 0 revoluciones. Ese es el lema por antonomasia del PCE. 100 años, 0 revoluciones. Si en 100 años no hemos tenido una revolución, habrá que darle una vuelta a las ideas y habrá que plantearlo de otra manera. Lo mismo estamos equivocados. Eso aquí hay, bueno, un oyente que pregunta si Pablo Iglesias es marxista. ¿Tú crees que Pablo Iglesias ha tenido algún momento marxista dentro de su trayectoria? Pues evidentemente ahora apenas lo es, pero ¿tú qué opinas? Yo creo, a ver, sinceramente creo que no. A ver, sinceramente no, es que no lo es. A ver, al final el marxismo es un método de análisis también de la realidad. Cuando Pablo Iglesias te está defendiendo en la plurinacionalidad de España, no te está defendiendo la estatalización y nacionalización de sectores importantes en España. No te está defendiendo la salida de la Unión Europea y de la OTAN. No le está defendiendo, no sé, pongamos una clase trabajadora fuerte bajo una idea nacional. Cuando Pablo Iglesias no hace eso, no es porque sea marxista, es que estamos muy equivocados, es que es totalmente un liberal, o si queremos llamarlo, un austromarxista. Está bebiendo más del austromarxismo que del marxismo netamente propio. Pero claro, aquí nos metemos, es que esta es la falacia que está pregonando la democracia.
Los rojos son el Partido Socialista, Podemos y Sumar, y los fachas son el Partido Popular y Vox. Ni uno es comunista ni los otros son fachas. Yo creo que ahí es por donde hay que empezar todo. Y no, pues Pablo Iglesias no es comunista, no lo ha sido nunca y no lo va a ser nunca. Yo creo que Pablo Iglesias es un liberal que está más cerca de lo que yo he dicho del automarxismo o incluso de tesis que te puede defender el Partido Republicano en Estados Unidos, o te podría defender lo mismo incluso en el tema sociológico, bueno, pongamos de la escuela austriaca, cualquiera de la escuela austriaca en el tema socialismo, autodeterminación de género, autodeterminación de naciones, clase obrera como un sujeto ahí que no es corpóreo, que no se sabe bien dónde está. Yo creo que esa es la idea de Pablo Iglesias. Por lo tanto, si el comunismo, un partido marxista el día de mañana quiere elegirse en España de forma fuerte, tiene que destruir a Pablo Iglesias. Es lo principal, destruir a esta izquierda, decía Marx. La crítica la hacemos antes contra aparentes aliados que contra directos enemigos, o algo así decía Marx. Y yo creo que esta es la clave de todo esto. Bueno, otro referente dentro de, bueno, el marxismo o un tipo de socialismo de vertiente nacional es Yugoslavia, la Yugoslavia de Josip Broz Tito. Se dice que Tito realmente no era marxista puro porque llevó a cabo una política de autogestionaria la que permitía la propiedad privada, y hay que decir que en la URSS también había parcelas privadas que suponían, las parcelas privadas creo que eran un 3% del total y suponía creo que era el 20 y tantos por ciento de la producción agrícola, así que en la URSS existía propiedad privada, eran pequeñas parcelas, para aquí puntualizarlo para los oyentes. Pero, ¿qué diferencias ves tú entre la URSS de Stalin y la Yugoslavia de Tito? En el plano político, económico, como quieras. A ver, es que cada nación tiene sus circunstancias. Si el materialismo histórico de Martínez Argos que dice eso, que cada uno se tendrá que adaptar a las circunstancias concretas de su nación y a la idiosincrasia y etcétera. A ver, es que hay que diferenciar que esto es un término muy, muy común que te suele utilizar la derecha más liberal o incluso la izquierda más liberal. No se quiere privatizar todo, se quiere privatizar o se quiere estatalizar los medios de producción. O sea, tú tienes tu propiedad personal. Tú puedes tener tu coche y tu coche no va a ser del Estado. Tú puedes tener cierto tipo de objeto, tu mueble, tu tele, y tu tele no va a ser del Estado. Habrá propiedad personal. Los medios de producción sí son propiedades estatales. Pero cuidado, esto no significa que tengan que ser todos. Estamos viendo, por ejemplo, en la NEP, como hemos dicho antes, en la Unión Soviética, los kulaks, ¿no?, que eran propietarios de cierto tipo de tierra. En China también estamos viendo cómo... Porque, claro, esto viene a referir lo que he dicho un poco antes. Es que socialismo y capitalismo no son antitéticos. Puede haber un modo de producción que entremezcle capitalismo y socialismo, que puede ser la NEP, como he dicho antes. Lo que se está haciendo es que se incentive las áreas mercantiles por un lado y aparte los sectores más que quiera reservar más el Estado, que quiera conservar más, lo puede estatalizar. Por lo tanto, medios de producción, pues bueno, habrá medios de producción que crea el Estado que tienen que ser estatales y habrá medios de producción que crean que tienen que liberalizar. Esto no es que lo haya hecho solo la Unión Soviética, esto también lo hacen estados capitalistas. Incluso Estados Unidos tiene sectores estratégicos nacionalizados y sectores que no son estratégicos liberalizados. Y esto otro mito que vamos a desmentir. La planificación económica no solo lo hacen los países socialistas comunistas, también lo hace cualquier Estado, pero no cualquier Estado, cualquier empresa también planifica su economía. Pero es que esto de primero yo creo que de economía. ¿Quién no planifica cómo va a funcionar su empresa a mediado o largo plazo o a corto plazo? Todo el mundo tiene que planificar su economía y ya puede ser tú el Estado más capitalista del mundo, que esto es otro tema que podríamos hablar, pero todos planifican su economía. Es más, el liberalismo, tal y como se está vendiendo hoy, no ha existido. El mejor aliado del capitalismo es el propio Estado. Las empresas más fuertes en los estados capitalistas tienen subvenciones estatales y su mayor empresario o con mejor negocio es con el propio Estado. Esto lo podemos ver en innumerables ocasiones, sí, con empresas de Estados Unidos. El que mayor invierte en esas empresas privadas es el propio Estado.
El propio Estado es quien más invierte en esas empresas. Entonces, claro, es que aquí hay que diferenciar entre lo que es el capitalismo realmente existente que necesita del Estado y el capitalismo que te pregonan mucho, que es un minarquismo, que quiere olvidarse del Estado, que el Estado no está en la vida cotidiana, que es una relación entre iguales, entre personas, que no, eso no es lo realmente. La realidad es que el Estado, hasta en los estados más capitalistas, tiene su papel fundamental y son los mayores emprendedores o los que más incentivan a las propias empresas privadas. Jesús, anoche estuve viendo un directo en el canal con P de Podcast y entrevistó el chico este, que no sé cómo se llama, el del canal, entrevistó a un empresario español que ha estado 20 años, 20 tantos años en China. Él, evidentemente, una ideología mejor más liberal, ¿no? Pero él llega a decir que lo que hay en China es una mentalidad individualista enorme, que también hasta dentro de los propios trabajadores, porque comenta él que cuando él pone allí una empresa, no sé si la pareja suya, la mujer suya será china o no, para mí que sí, pero por lo que decía, monta una empresa y él decía, venga, vamos a poner jornada de lunes a viernes. Y él le dice a una encargada, a una asistente, a una secretaria, no te voy a molestar nunca los fines de semana. Así que no, que tú tranquila, a no sea algo excepcional. Resulta que pasan varias semanas y el hombre, el empresario este, le dice a su empleada, a su secretaria, mira que viene una empresa, porque se dedicaba a ayudar a montar también empresas, ¿no? Su trabajo era que como poner empresas allí, ¿no? Utilizando una vía como escurriéndose un poquito de lo legal, que es lo que hace casi todo el mundo, para montar la empresa, según él decía. Y ahora él quiere echar mano de la secretaria un día, mira, que así me puedes ayudar, que viene aquí un empresario que no sé qué. No puedo. Tú me dijiste que yo no trabajaba los sábados y los domingos. Yo me he buscado otro trabajo. También otra cosa que me llamó mucho la atención era que comentaba, y lo digo para ver tú cómo reaccionas porque a mí chocó con mi esquema de lo que era un poco el sistema chino, ¿no? Que yo sé que en China hay ese capitalismo de Estado que este hombre reniega de ese término y dice que eso no existe, ese capitalismo de Estado, pero bueno. Y también comentó otra cosa, que allí en China paro no hay. Es más, hay más oferta de trabajo que trabajadores. Y lo que hacen las empresas, por ejemplo, venga, abren la fábrica, tienen a los trabajadores, el primer mes no le cobran, no le pagan, el segundo mes tampoco, ya el tercer mes sí le pagan. ¿Y para qué? Porque sabe que si el trabajador se va a otra empresa, pierde ese dinero. Y hay una forma de mantener a los trabajadores. Y él le decía a su mujer, pues mira, esto no vamos a hacerlo. Nosotros vamos a pagarle a mes trabajado, mes pagado. Y le dijo la mujer, que creo que es china, ¿no? O de aquel ámbito, como hagas eso, todas las empresas te roban los trabajadores, nos quedamos sin trabajadores. Y no puedes cumplir con los pedidos, a lo mejor, de cualquier cosa, de productos que tengas que llevar. Es curioso y me chocó mucho porque, según él, hay una mentalidad totalmente individualista y que el desarrollo de China no se ha debido al marxismo, se ha debido a la implementación de una ideología capitalista y ultracapitalista al máximo. No sé, ¿cómo tú lo ves? Porque a mí me rompió un poco los esquemas. Sí, a ver, yo creo que sí, que tiene razón Adrián. Es Adrián, no me acuerdo cómo es el apellido, pero sí, vamos. Yo creo que lo que han hecho en China es, a través de la reforma de Deng Xiaoping, ¿no? La liberación de parte de los sectores productivos, lo que hizo es tener una visión calvinista, en plan, enriquecerse, porque si se enriquecéis a nivel personal, estáis enriqueciendo también en parte a la nación. Y yo creo que la visión que tiene el Partido Comunista de China es, vamos con la misma moneda que tiene Estados Unidos, que es ese calvinismo social de enriquecimiento total, vamos a intentar jugarle las mismas cartas. O sea, vamos a intentar llevar a un capitalismo salvaje, si se quiere decir así, que no es salvaje, como he dicho antes, porque Estados Unidos también tiene intervención estatal y no todo es como lo pintan, de todo liberalizado y tal. China tampoco.
tampoco es tan salvaje como lo pinta, porque en China la luz, el agua, quitando, me parece que el médico tienen problemas pero bueno, muchos sectores importantes, el armamentístico, industria, química, son todos nacionalizados, pero allí la visión que se le ha dado es el calvinismo. Vamos a destruir a Estados Unidos con la misma moneda de Estados Unidos, con los mismos métodos. Entonces, si ellos son calvinistas, nosotros lo vamos a hacer. Y vamos a hacerlo de la misma manera. Y yo creo que la visión que tiene el Partido Comunista de allí, que no quita que esto pueda cambiar desde la noche. O sea, Deng Xiaoping hizo una liberalización de los sectores productivos, pero dentro de 15 años puede decir Xi Jinping, ahora vamos a nacionalizar otra vez muchos sectores. Yo que creo sinceramente, yo no soy un dogmático de la nacionalización, yo creo que es que tiene que haber sectores nacionalizados y sectores liberalizados. Yo no puedo llegar a creer que un bar tenga que estar nacionalizado, por cojones. Ni que una panadería tenga que estar nacionalizada, tenga que tener un control estatal. Yo creo que hay sectores importantes a nivel nacional que tienen que tener un control estatal, por supuesto, pero creo que hay pequeñas y medianas empresas, como se llaman aquí las pymes en España, que tienen que tener un control personal, un control liberalizado, o sea, que ellos como trabajadores decidan lo que hacer con su empresa. Yo creo que esta es mi opinión. Yo no soy un dogmático ni soy un fundamentalista de la nacionalización. Hay que nacionalizar todo a la fuerza, ¿no? Yo creo que hay sectores que funcionan mejor nacionalizados y hay sectores que funcionan mejor liberalizados. Es mi opinión. Por eso yo creo que China va a ser primera potencia mundial, porque ha sabido entender que hay sectores que tienen que estar así y hay sectores que tienen que estar así. Entonces, como han sabido entender que el socialismo y el capitalismo no son contrarios uno a otro, no son una antítesis, sino que pueden conjugarse perfectamente juntos, pues yo creo que han dado una gran visión en la forma de producir. Y por eso pues están ahí a día de hoy. Bueno, ¿y cuál sería el panorama del marxismo en España hoy en día? Vale. Mira, voy a decir una cosa que va a ser muy, muy polémica. Lo más cerca que hemos estado del socialismo en España ha sido con Franco, pero no de un socialismo marxista. Vuelvo otra vez, me retrotraigo a lo que dije antes. Hay diferentes tipos de socialismo y Marx en el Manifiesto Comunista dice que hay diferentes tipos de socialismo. Gustavo Bueno también lo dice en su libro El mito de la izquierda y el mito de la derecha. También habla de que hay una derecha socialista. Entonces, yo creo que el socialismo, claro, no es un término unívoco, es un término anterior a Marx, y Marx dice que hay socialismo en pequeño burgués, socialismo reaccionario y tal. Yo creo, en términos de Marx, podemos entender que Franco creó un Estado social, si se quiere llamar así, impulsado un poco por Falange, impulsado también un poco por la doctrina social de la Iglesia. Y creó, pues bueno, la seguridad social, como bien se conoce, que dice que viene impulsado de la República, pero quien verdaderamente lo desarrolla es el franquismo. Crea mucha vivienda social, crea jefatura de trabajo, era muy difícil despedir a los trabajadores, tenían que pasar por jefatura de trabajo y el 90% de los trabajadores no podían ser despedidos, o sea, jefatura de trabajo echaba para atrás esos despidos. Se blindó mucho a lo que se compraba una vivienda de media en 8, 10 años, o sea, dio muchas facilidades. Entonces, yo creo que esto es un problema que arrastramos la izquierda a día de hoy en España. Como el único sistema social que hemos tenido puramente viene de una derecha que ha tenido tintes sociales por esa doctrina social de la Iglesia y ese nacional sindicalismo de Falange, pues nos vemos ahí en una encrucijada bien que no sabemos bien qué hacer. ¿Qué pasa? La izquierda a día de hoy, todo lo que hizo Franco es malo. Entonces, como todo lo que hizo Franco fue malo, el Estado social que también creó el franquismo fue malo. Mira, voy a poner un ejemplo de analogía entre el franquismo y otros sistemas socialistas. En Corea del Norte, los trabajadores no pagan impuestos, los pagan las unidades productivas, que son las empresas. En la España de Franco también pasaba. Los españoles no pagábamos impuestos, quien pagaba los impuestos eran las empresas. Y esto hubo aquí en Corea del Norte. En la Unión Soviética había, cuando se le daba vacaciones a los trabajadores, se les llevaba a la península de Crimea para que disfrutaran un mes al año en la península de Crimea con su familia. Eso también lo hacía Franco. En Asturias también hay zonas donde se llevaba a los trabajadores para que descansaran. Y, por ejemplo, el modo de producción, muy parecido a China, que mezcla economía mercantil con economía estatal, también la desarrolló mucho el franquismo. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces la izquierda a día de hoy se encuentra en una encrucijada. Quiere eliminar todo lo que hizo el franquismo sin darse cuenta que, por ejemplo, la creación de vivienda estatal
fue un progreso y que porque lo hiciera el franquismo no tiene que renegar la izquierda de ello, al contrario, tiene que decir, coño, eso fue una buena medida y los comunistas a día de hoy tenemos que hacer lo mismo que hizo Franco, pero es que eso le cuesta mucho decirlo a los comunistas españoles, fue una buena medida, no pasa nada, si es que no pasa nada por decirlo, al contrario, no tenemos que ser dogmáticos, tenemos que reconocer que hubo cosas que se hicieron bien y no pasa nada, hubo cosas que se hicieron mal, ¿eh? Yo no quiero decir que el franquismo lo hizo todo bien, hubo represión incluso a los comunistas, claro que la hubo muchas cosas mal, pero no quiero decir yo que porque el franquismo lo hiciera, yo ya tengo que estar en las antípodas de lo que hizo Franco, no, puede haber medidas sociales que hiciera Franco y las hiciera bien, y yo creo que, para no liarme más, y voy al... ¿Tiene posibilidad los comunistas en España de hoy? Yo creo que no, para empezar porque el comunismo tiene una visión muy mala, también viene inspirado por Franco. En España, si llovía era por culpa de los comunistas en la época de Franco y si no llovía también era por culpa de los comunistas. Todo era culpa de los comunistas. Y esta visión se ha ido un poco trasladando a día de hoy, en la época contemporánea. Por otro lado, también esta izquierda que se ha dañado de rojo, que no son comunistas, también ha degradado mucho el término marxismo, el término comunismo y han hecho que se nos vea como gente indocta, si se puede decir así. Gente que no tiene un gran conocimiento sobre economía, gente que no tiene un conocimiento acérrimo sobre filosofía, se nos ve gente que te está defendiendo el transgenerismo, ¿no? Cosa que te defiende esta izquierda woke. Y claro, se nos mete a todo en un pack, entonces a día de hoy es prácticamente imposible salir de este pack en el que nos han metido. También porque esto es un tema que he hablado yo con falangistas, hay una serie de emblemas y de iconos que ya han quedado obsoletos. Entonces hay que renovarse o morir. Cualquier partido que intente llegar al poder con el yugo y la flecha o con la hoz y el martillo no va a llegar nunca. Porque detrás de esa simbología siempre precede un pasado, ¿no? que lo marca totalmente a esa simbología. Entonces no se va a poder llegar. ¿Qué es lo que tienen que hacer los comunistas a día de hoy? Pues renovarse o morir. Sobre todo señalar a los que son supuestamente aliados, que no lo son, que son los que más la montaña de basura más grande que nos han puesto encima, y romper con el pasado, como he dicho antes, con el PCE, con ideas que no nos han llevado a nada y crear un marxismo netamente español. Si no somos capaces de crear un marxismo a la española, con nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra cosmovisión en el mundo, no renegando de nuestro pasado. Yo no estoy diciendo que se haga una leyenda rosa del Imperio Español, pero tenemos que tampoco entender que el Imperio Español es una leyenda negra, como algo totalmente maléfico y que no hicimos nada, solo fue un colonialismo, un genocidio en América. Si no somos capaces de quitarnos esta idea de la leyenda negra, no podremos construir los marxistas en el futuro un Estado social, si se quiere decir así. Bueno, eso ha sido un placer. La verdad que hemos tocado el marxismo de sus orígenes, hemos hecho un recorrido por la Unión Soviética, hemos tocado temáticas de constitución, también de la represión, líneas historiográficas, que la verdad que estos libros pues los quiero yo poner aquí también en la descripción del libro de Mario Sousa, el de, solo que el nombre es un poco raro, ¿no? El de Víctima de estalinismo de Stephen Wagner, pero bueno, buscar el nombre. Y bueno, un libro muy siempre... importante, Tomás, Franco Socialista. Vale, sí, vi la entrevista de 4 horas de este hombre que creo que es un profesor, creo que está ya, bueno, ya jubilado, profesor de historia de Murcia, y vi la entrevista y me encantó. Muy bien documentado, vaya. Lo hizo genial, lo hizo genial. Vaya, que no es que fuese una agiografía del franquismo, no. Se basaba en datos, muy claro, vaya, que me pareció una obra genial, la de Franco Socialista, la verdad que muy buena obra. Y nada, ¿eso quiere decir algo más? No sé, una última idea, una última... Nada, que los telespectadores me perdonen si en alguna fuente o algo he metido la pata, porque son muchas cosas, he intentado decir muchas cosas en muy poco tiempo y bueno, pues seguramente habrá algún dato erróneo, pido perdón, lo he intentado todo de forma escrupulosa, llevarlo todo de forma más rigurosa y nada, que es un placer que me hayas invitado aquí y que bueno, si alguien quiere dejar algo en los comentarios, que comenten aquí abajo todo
y si yo cometo alguna imprecisión y puedo subsanar el error, pues lo subsano. Yo, desde un punto de vista, para nada. Yo creo que ha estado todo medido, cuadrado y por mí, vaya, ha sido un placer tenerte. Esperemos que sigamos en contacto, que a lo mejor tú me invites un día a tu canal, aquí yo te invite para hablar mejor de una cuestión más específica, de a lo mejor de los años 30, ¿no? Que yo creo que eso es algo que está bien documentado, que te apasiona y, bueno, podemos más o menos tener un intercambio de directos que puede ser bueno para los seguidores de ambos canales. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues a los que han estado hoy, que se ve que con el día de playa pues ha habido menos gente que de lo normal, pero bueno, los que lo vean en un futuro, muchas gracias por estar ahí y evidentemente, Jesús, gracias a ti por haber estado aquí. Nos vemos, ¿vale? Vale, hasta luego. Venga, adiós.